gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y decir porrúa es referirnos a una empresa emblemática de la historia editorial del México contemporáneo y, por supuesto, de Miguel Ángel Porrúa, quien ha sentado muy importantes precedentes como editor y librero. Y vamos a platicar con él dentro de unos minutitos, ya verán qué sabroso. Pero primero veamos su semblanza. Miguel Ángel Porrúa nace en la Ciudad de México en el seno de una familia de libreros. Cursa los estudios de licenciatura en Estudios Hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y al mismo tiempo los correspondientes a Bibliografía Hispanoamericana en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, instituciones académicas en la capital española. El acervo de la casa editora que encabeza en la Ciudad de México es la muestra de una labor editorial que rebasa los 3,000 títulos publicados a partir del año 1978, mismos que se distinguen por la procedencia ideológica de contenidos plurales basados en información confiable, avalada por el prestigio y seriedad en el trabajo de los autores e instituciones coeditoras que se suman a su esfuerzo. Al ocuparse de diversas facetas en la edición académica universitaria, merece especial énfasis su labor para la publicación de obras de ciencias sociales referidas a México. Con estas, pretende incidir en la adopción de las mejores decisiones para la implementación de políticas públicas e institucionales para México y su contexto internacional. Con el mismo compromiso para con los lectores, atiende algunas otras áreas de interés general, entre las que destacan la literatura, la historia y el arte. Mención especial merece el rescate que ha hecho en ediciones facsimilares de documentos y publicaciones orientadas a la difusión del conocimiento de nuestro país, actividad que emana de su pasión por la historia de México, misma que se hace patente al incursionar en el acervo de más de 18,000 volúmenes que integran su biblioteca personal con libros que abarcan desde el siglo XVI hasta los tiempos actuales. Entre otros, le han valido el reconocimiento del homenaje al Bibliófilo 2013, que por acuerdo del Comité de Profesionales en la FIL Guadalajara, le será entregado durante la 27ª edición de la mencionada Feria Internacional del Libro, consolidada como el encuentro editorial y literario en lengua española más importante del mundo. Con nosotros, un gran mexicano. Miguel Ángel, Alejandro Ordorica, Marta Chapa, tus amigos de siempre, te damos una muy cariñosa bienvenida. Bienvenido, Miguel Ángel. Mi querido Alejandro, mi querida Marta, muchísimas gracias por hacerme partícipe de este público que nos está... Pues sí, la verdad que lo hemos ido pues consolidando poco a poco. Ya llevamos 6 años y estamos felices de tener este espacio en el que podemos honrar a la cultura. La verdad es que hay que celebrarlo, porque 6 años ininterrumpidos de hacer lo mismo, así como yo llevo 35 de hacer lo mismo, que nada más son libros, ahora que todo es improvisación, bueno, pues realmente es digno de aplauso, Marta. Me parece fantástico que lleven 6 años. Y enalteces mucho al programa estando aquí con nosotros, de verdad, con toda tu trayectoria. Sí. Y bueno, pues nos une una amistad de años, así por no decir que de siglos, ¿verdad? Pero tantos amigos en común, tantas historias compartidas. Y amigos muy cercanos, amigos muy comunes, amigos muy sentidos, amigos que también tanto nos apoyaron. Así es. Y bueno, pues yo sé que por tus venas corren libros, letras. Cuéntanos de estos antecedentes familiares. ¿Cómo es toda esta estirpe Porrúa? Pues mira, como bien saben, ahora aquí en esta semblanza vi que aparece el logotipo de la librería de mis abuelos, que ahora está en manos de mis primos. No me digas. Librería Porrúa, pero bueno, lo que tenemos que decir es que es mi abuelo realmente quien empieza con todo este tinglado librero, con el tinglado de los editores, y ellos, bueno, eran 3, mi abuelo Indalecio y sus 2 hermanos Francisco y José, que primero empiezan a incursionar en el negocio de la leche.
Y después, hacia 1900, todo el dinero que habían ganado en la leche van a perderlo en los libros. Mira. A través de un tío abuelo que tenía mi abuelo, un tío de él, que se llamaba Manuel Díaz, y que tenía una casa de empeño. Porque déjame decirte que mis abuelos no terminaron ni siquiera la secundaria. Fíjate qué mérito que... Pero mi abuelo Indalecio, que tenía un gran amor por la cultura, siempre iba a casa del tío Manuel a ver qué eran los libros nuevos que habían llegado a aquella casa de empeño. Y con ese lote de libros, con eso empieza a fundar la propia librería que se llamó Porrúa Hermanos, que es la misma que hoy llega el nombre y que atinadamente la llevan mis parientes, ¿no? Mis primos. Miguel Ángel, y a ver, tú que eres un hombre de libros, ¿qué es el libro para ti? ¿Qué significa? Mira, yo creo que la única forma de poder definir al libro es cuando dices que es el acopio donde se vierte todo el conocimiento, donde se vierte el conocimiento de los hombres que han pasado a través de las letras y de las expresiones que hemos tratado de mantener todo lo que es la especie humana. Todos esos sentimientos, esos saberes, esos quereres, esos estares, esa derrama que hay en la letra, esa derrama que hay en la tinta, siempre quedará en los libros. Impresa para siempre. Y finalmente, bueno, pues ahí cabría un poco el debate de lo que estamos viendo ahora, que son los libros digitales y eso. Y yo me atrevería a decirte, Alejandro, quién sabe cómo vayamos a juzgar el siglo XXI. Yo no sé si podríamos llamarlo el siglo de la desinformación. Y con toda extrañeza me preguntarás por qué. Pero recuérdate, cuando éramos jóvenes, nosotros teníamos esa música grabada en aquellos pequeños cassettes, ¿te acuerdas? Esas cintas magnéticas. Claro. Y llegamos a tener un acopio realmente de información musical extraordinaria. Así es. Toda la música de los 80s, de los 70s. O en discos. Que era maravilloso, ¿no? ¿Qué hicimos con todo eso? Se perdió. Sí. ¿Y por qué se perdió? Pues porque nunca más volvimos a encontrar aparatos que pudieran reproducir todo aquel acervo. En esta cultura del desecho, ¿no? Exactamente. Entonces, que estamos en una batalla, realmente esa batalla tecnológica que va por el dinero, por el hacer. Es una máquina de tiempo que va de un lado a otro, que vamos cabalgando a ver quién es el que más. Y finalmente lo único que estamos haciendo es que vamos a quedarnos sin registro, que sería gravísimo. Y todo esto que ha quedado en los libros desde Alejandría, imagínate. Bueno, pero ahora en estas cintas electrónicas, en estos nuevos aparatos, que de ninguna manera niego su utilidad, pero creo que si el humanismo se ha abierto hacia la tecnología debe respetar al humanismo y debe darle su justo lugar. Y con esta sentencia vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir platicando con nuestro distinguido y además culto invitado. Y yo quiero dejar sembrada una pregunta. Yo quiero saber de ti, ¿qué tanto lee el mexicano? Regresamos. Estamos con Miguel Ángel Porrúa, un hombre excepcional en la cultura contemporánea, con méritos indiscutibles, como ya lo vimos, así sea brevemente, en su semblanza. Y estamos platicando justamente del libro y la lectura. Y decía Marta con toda razón, ¿qué tanto lee el mexicano? Y yo lo quiero englobar, mi querido Miguel Ángel, abusando de ti, para que nos des un adelanto, una exclusiva para el Sabor del Saber, sobre tu plática, tu conferencia magistral allá en la FIL de Guadalajara, que es el libro Por encima de las circunstancias, en ocasión de tu tan merecido premio o homenaje como bibliófilo.
Claro que sí, Alejandro, claro que sí, encantado. Mira, Marta, yo podría decirte que sí, desgraciadamente la lectura en México, como sucede en todas partes del mundo, languidece. Y aquí podríamos ligar exactamente con la pregunta que me hace Alejandro de cómo está el libro por encima de las circunstancias. Las circunstancias es que nos hemos vuelto receptores. Nuestros muchachos, nuestros hijos, ahora son receptores. No Cuando son nosotros, creadores. claro, nosotros éramos generadores, éramos creadores, y seguimos siéndolo. Pero cuando éramos pequeños, yo me aseguro, tú te recordarás, Alejandro, que por ejemplo armábamos un juguete y nos íbamos a hacer una avalancha y conseguíamos la tabla, le poníamos sus rueditas con sus sinfines, y esas eran nuestras diversiones. Ingenieros domésticos. Hoy, ¿qué hacen los muchachos? Pues, bueno, ¿quieren un juguete? Pues vamos a la juguetería a comprarlo, y no estamos más que utilizando todos los derivados del petróleo, ¿no? Sí. Con esos plásticos horribles que no son biodegradables, y que tanto daño nos están haciendo. En esto que tú muy bien decías de consúmase y tírese. Exactamente. Horrible. Esto no puede ser. Ahora, ese Homo sapiens que Sartori detecta perfectamente bien en lo que es el ser humano, finalmente se ha convertido en un Homo videns. Un Homo videns que está sentado ante un aparato, una pantalla de la que quieras, ya sea televisiva, de cine, pero se ha vuelto un receptor. Un receptor de información. ¿No estimula también la imaginación, el estar viendo tantas imágenes, el estar leyendo, el estar conectado con el mundo? ¿Eso qué produce, Miguel Ángel? Mira, yo creo que que sí, tienes toda la razón, sí es un estímulo el que estás recibiendo, pero es un estímulo que no te permite ir. O sea, hay un pequeño libro interesantísimo que escriben Jean-Claude Carrière y Humberto Eco, que es uno de mis autores favoritos, que se llama Los libros no morirán. Hay que leerlo, mira, para que está recomendárselo Lumen, aquí a nuestro auditorio. Y en él dice Humberto Eco, bueno, ¿qué haremos? Le pregunta a Carrière, ¿qué haremos cuando estos elementos tecnológicos tengan un robot a nuestro lado, que sea un criado electrónico, que sea el que nos responda a todas nuestras inquietudes en torno al conocimiento? Porque vamos a tener que estar apretando un botón para poder respondernos como ahora lo hacen en Internet. Entonces, finalmente, Carrière le dice, bueno, lo único que nos va a suceder es que vamos a perder la memoria. Sí, de ese tamaño. Pero al perder la memoria, de ese tamaño, pues ¿qué es lo que finalmente te va a quedar? O autismo social, Miguel Ángel, de que a veces en una misma casa los miembros integrantes de esa familia se comunican